Comunicación a Temoris Greco, quien es politólogo, periodista y también documentalista, alguien experto en la cobertura internacional. Gracias, Temoris, bienvenido. Luisa, ¿cómo estás? Es un gusto estar contigo. Todo mío, un privilegio escucharte. Como siempre, disculpe estos minutitos de retraso, nos ganó toda la información del día. Temoris, quisiera empezar por lo más simple, pero que quizá no toda nuestra audiencia conoce bien. ¿Quién es Cristina Fernández de Kirchner? ¿Por qué es tan importante para Argentina? ¿Y qué hacía tanta gente afuera de su casa? Porque es un momento específico el que vive ese país. Sí, bueno, Argentina siempre tiene crisis económica y también las crisis políticas vienen de vez en cuando de manera recurrente. Y ahora están en una, como tú sabes, también Argentina, como otros países, como Brasil, como México, como Estados Unidos y otros en Europa, estamos pasando por una aguda polarización. Y en esta polarización los puntos de calma, los puntos de consenso se van perdiendo. Hay una ofensiva judicial contra la vicepresidenta de Argentina y como parte de esta ofensiva judicial, muchos de sus seguidores, mucha de la gente que la apoya, que la quiere, ha estado haciendo guardia afuera de su casa. Ella cuando ocurre este atentado, ella estaba llegando a su casa y la persona que atentó contra ella se camuflajeó entre la gente, es lo que quiso hacer. Sin duda, cuando dices polarización, digo, efectivamente, ¿no? Lo vemos entre los gobiernos en América Latina en este momento, quienes abiertamente están rayando en el fascismo, precisamente quien dirige la nación cuya nacionalidad es este atacante, Brasil, pues tiene un discurso bastante a la derecha, mientras que en este momento en Argentina hay uno bastante a la izquierda. ¿Por qué esto es importante cuando hablamos del ataque específico que sufrió Cristina? Sí, bueno, yo nada más quisiera matizar aquí, porque ¿Ok? efectivamente Cristina Kirchner se coloca del lado izquierdo, pero no me parece que su discurso pueda ser comparado como el contrapuesto al de Bolsonaro en Brasil, porque Bolsonaro tiene un discurso abiertamente violento, abiertamente a favor de las armas, a favor de la exclusión de amplios sectores de la sociedad, y también incluso está cuestionando la legalidad de las elecciones del país que él mismo dirige, que es como Donald Trump. Entonces, no es tanto una dicotomía o una contraposición entre izquierdas y derechas, sino una izquierda por un lado y una extrema derecha fascista por el lado contrario, lo cual también, o sea, hay como extremos, ¿no? Aquí. Claro, claro. ¿Cómo se recupera de una situación así un país? Temoris, tú has estado en múltiples crisis, en múltiples países y sabemos que, digo, lo acabamos de ver en un magnicidio también en Japón, pero ya no era una persona en funciones. Cristina Fernández de Kirchner sí lo es, una persona clave en este momento en esa nación. ¿Qué veremos en los siguientes días? ¿Cómo has visto la reacción de Alberto Fernández y su gabinete y del mundo también? Bueno, a mí me parece que el presidente Fernández ha reaccionado como corresponde a su cargo, ¿no? Él tiene que ser el garante de la tranquilidad en su país. Y me parece que también en general el espectro político argentino ha reaccionado bien, porque si bien hay algunos sectores, algunos sembradores de odio, que sin tener ningún elemento, o sea, sin tener el menor elemento, desde el primer minuto, en cuanto pudieron decir algo, aludieron a un montaje. Y Ujú. si bien en América Latina todo puede ser posible, o sea, puede ser posible los montajes, pueden ser posibles los magnicidios también. Entonces, si tú no tienes ningún elemento, es una muestra de irresponsabilidad, es una muestra de que la gente que te sigue debería dejar de hacerlo porque pones en evidencia que no hay nada que detenga, o sea, ya sacas esta argumentación de un montaje cuando no tienes nada en la mano. Por el otro lado, la clase política argentina, de la izquierda a la derecha, y en general la clase política de América Latina ha entendido esto como un acto muy grave. Somos una región, América Latina, en donde los golpes de Estado, los asesinatos políticos, la represión han sido muy comunes. Estamos intentando salir de esto. Qué bueno que no se consumó, y creo que es muy importante que todos coincidamos en que ya no se puede permitir, ya no puede haber simpatías o justificaciones
de ese tipo de actos violentos. De acuerdo, jamás. Justo te iba a preguntar, así como no, digo, bueno, si hablar de un montaje es simplemente indefendible, pero ¿qué tal esto? Pensar que quizá, digamos, no es un hecho aislado, sino tratar de ampliar la mira, ya bien lo dices. Venimos de una América Latina que se defiende de intervenciones, golpes de todo tipo, ofensivas judiciales, ¿no? Ahora que hablábamos justo de casos como el de Lula da Silva y que en este momento está en la mira por ello Cristina Fernández, ¿podría también esto ser, digamos, parte de algo más grande o todavía tenemos que esperar a más información para hablar de ello? Sí, de la misma forma en que es demasiado apresurado e irresponsable denunciarlo como un montaje, también sería apresurado e irresponsable pensar que esto es parte de una conspiración. O sea, podría ser. O sea, realmente en nuestro continente cualquier cosa podría ser posible. Pero ojalá que se trate de un acto de un tipo descolocado, violento, enfermo, y no de una conspiración. Y si se trata de algo un poquito más grande, ojalá que sea por parte de un grupo marginal, tal vez radicalizado, pequeño, y no de algo que, porque lo que esto hubiera provocado, si se hubiera consumado, sería posiblemente, o sea, un conflicto civil muy grave en la Argentina, violencia, muchas más muertes, y también se hubiera extendido al resto del continente. La Argentina es un país muy importante en el ámbito regional y esto hubiera tenido un impacto y además hubiera servido de un pésimo ejemplo. El pésimo ejemplo de que de esta forma se pueden resolver las cosas o al revés, de que de esta forma se puede desestabilizar a países. No lo queremos en la Argentina, no lo queremos en ningún país. Pues suscribo. Temoris Greco, muchísimas gracias como siempre por este análisis. Un abrazo y te leemos en @Temoris. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias. Pausa y volvemos. La Octava Noticias con Luisa Cantú. Regresamos. Septiembre, mes de la patria. En La Octava.